El Senado aprobó la ley bases y ahora vuelve a diputados en una sesión maratónica que duró muchísimas horas, donde hubo de todo, algunas sorpresas en cuanto a las votaciones, a las modificaciones, ¿no?, que se hicieron a partir de la negociación, una vez, ¿no?, que finalizaron también los incidentes que comenzaron en la jornada de ayer, que se extendieron durante buena parte de la jornada y que también han dejado títulos para los medios, por supuesto. Está con nosotros Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que vamos a repasar juntos. Ari, desempató Villarroel finalmente. Le decía a Nacho hoy, decíamos, hubiera parecido, ¿no?, una película, finalmente fue así. Efectivamente, ¿cómo andás, Rocío? Muy buenos días. Y la verdad es que lo que sucedió durante la tarde, noche, en realidad durante todo el día, pero bueno, especialmente durante la medianoche de ayer, era como la novela, ¿no?, extendida, y que todos veíamos hasta último momento. Los números daban para que el gobierno tuviera la posibilidad de ganar, pero no de manera con Contundente, mucha tranquilidad, sino claro. exacto, casi como si fuera épico. Le daba cierto toque de épica a esa maratónica sesión del Senado. Recordemos que en diputados generalmente suele tardar más, pero por la cantidad de integrantes que tiene el cuerpo. En este caso, lo que se esperaba justamente era esta sesión de muchas horas, pero que iba a terminar en el mismo día, y que tuvo la decisión también de seguir, de continuar durante la madrugada para tratar el paquete fiscal. Bueno, bien lo señalabas, en el medio pasó de todo, en las calles una represión que para algunos fue de manera excesiva. La verdad es que no hubo más que las marchas y las protestas, no había habido, no había sido una protesta violenta, y después llamó la atención, sí, Claro. la intervención de algunos manifestantes que no fueron identificados y no fueron reivindicados por ninguno de los sectores que organizaban las protestas. Como bueno, ahí hubo situaciones realmente lamentables durante el día y escenas que no nos hubiera gustado ver a nadie, a ninguno de los argentinos, ni un lado ni el otro, ¿no? Ni con con esos ataques a distintos lados. No solamente era confrontación ni es lo que menos hubo con la policía, sino básicamente ese auto prendido fuego, algunas roturas que hubo, y la represión de la policía, en algunos casos, y esto corre por cuenta mía, me pareció excesiva, porque A diputados también, contra ¿no? Legisladores que estaban ahí. exactamente manifestantes que no estaban haciendo más que manifestar y que estaban dentro del lugar donde estaba lógico que fuera la manifestación, y muchos legisladores que habían acompañado a ese lugar, algunos que quedó hospitalizado, y bueno, nada, justamente por situaciones que realmente parecían excesivas, teniendo en cuenta que estaba todo dentro del control. Pero dentro del Senado la discusión se mantuvo, siguió el debate entre los senadores, mientras no solamente se debatía la ley, sino se iba modificando, porque el gobierno iba negociando casi mano a mano algunas modificaciones para que el proyecto de ley bases se aprobara en la Cámara Alta, cosa que finalmente, como bien señalabas, la novela terminó a la medianoche, cuando después justamente de haber aceptado algunas modificaciones, otras haberlas desechado cuando ya sabían que tenían el número, se logró un empate 36-36 en casi todo lo que se votó, porque después se votaron por capítulos, pero lo importante fue la votación en general, en donde la vicepresidenta y titular del Senado, cuando justamente no reemplaza al presidente Javier Milei. ¿Sabes qué? Milei se tenía que ir de viaje al G7, donde ya estaba comprometido, pero claro, no se iba, justamente porque Villarroel tenía que estar sí o sí dentro del Senado, si no debería estar Claro. reemplazándolo en la Casa Rosada, y no podría haber participado de este desempate, lo que hubiera implicado
una derrota para el gobierno, o sea, lo obligó Está a bueno el Milei dato a que quedar. traes, Ari, porque digo, en algún momento se planteaba si se iba a suspender el viaje o no, ¿por qué no se suspendía? Claro, si el presidente sale al exterior, ¿no? Quien queda en uso de sus funciones es la vicepresidenta. Presidenta del Senado, Exactamente. dejaría ese lugar vacante, ¿no? Y no hubiera podido justamente hacer ese desempate épico que aprovechó también, ¿no? Para darle un poco de marco con un discurso corto, pero con muchos signos políticos, ¿no? También. Efectivamente, retomando una centralidad que había perdido por decisión propia del gobierno y especialmente porque no tiene una buena sintonía con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana del jefe de Estado y que es de algún modo quien toma decisiones políticas clave dentro de lo que es el armado de la Libertad Avanza. Y Villarroel logró no solamente mostrar cierta fidelidad al gobierno a pesar de estos chisporroteos en las relaciones dentro del armado político, sino también haber logrado la iniciativa política, haber estado ahí, haber dado su propio discurso y haber logrado ver. Algo sucedió también en el medio, vos fíjate, esto que fue tan épico y que después te decía, capítulo por capítulo, Villarroel se tuvo que quedar porque tuvo que desempatar en casi todos los capítulos en donde se debatió justamente el punto a punto de la ley bases, que era muy importante. Recordemos que no podía pasarle lo mismo al gobierno que le había pasado en diputados cuando había arrancado, parece hace años, ¿no? Pero cuando a principios de años había arrancado este debate en la Cámara Baja y se había aprobado en general la ley, pero en particular había sufrido derrotas claves que desarmaban absolutamente ese proyecto y tuvo que volver a foja cero. Bueno, en este caso Villarroel tuvo que también tener un protagonismo importante, ahí ya sí, solamente marcando su voto positivo sin tener más discurso, ¿no? Bueno, en ese contexto también señalar que venía atrás un proyecto clave que es la reforma fiscal, algo que finalmente fue aprobado en general, pero que el gobierno sufrió dos derrotas impensadas dentro de ese contexto y que tiene que ver justamente con la parte económica. No pudo restituir el impuesto a las ganancias y el impuesto a la cuarta categoría, algo Lo realmente mata eso, Ari, importante. ¿no? Digo, para dar el título y ser claros. Primero que veníamos hablando acá. Está bien que se entiende que la situación de quienes estaban sujetos al pago de ese impuesto era, por supuesto, muy desconforme. No estamos hablando tampoco de un salario que te hace ingresar, digamos, a la clase más alta, ¿no? En cuanto a poder adquisitivo y demás. No hay países, son muy pocos los países donde no se paga, ¿no? Donde quienes están en la escala salarial más alta de los trabajadores no pagan algún tipo de tributo al Estado, ¿no? Y además era importante en cuanto a lo que iba a recaudar con un impuesto que además es coparticipable. Ahí no solo pierde Javier Milei, sino también pierden los gobernadores, ¿no? Y también en esta negociación que se da, digo, primero pienso en qué pasó con esos gobernadores y sus senadores efectivamente, y segundo, si se va a compensar con el envío tal vez de otros fondos o de dónde va a sacar, ¿no? Esa situación, porque había estado muy en la mesa de negociación el tema. A ver, el cambio fue clave de una senadora de Tierra del Fuego. Justamente las provincias patagónicas estaban en contra de la restitución de este impuesto porque gran parte de los trabajadores que viven en esa región son los que van a tener que volver a pagar. Recordemos que la otra vez nosotros contábamos, Rocío, me parecía que no solamente tiene que ver una cuestión política y de cómo se rearman la CGT o los gremios en el contexto de la resistencia a las políticas económicas de Javier Milei, sino también que tiene que ver justamente con una cuestión económica. Los gremios que tienen mayor actividad económica son aquellos que tienen la posibilidad de que sus trabajadores tengan mejores paritarias. En ese contexto veíamos ayer el gobierno dictó la conciliación obligatoria para la huelga por tiempo indeterminado que había planteado el gremio de aceiteros,
uno de los que va a ser afectado si se restituye este impuesto a las ganancias, y que en un contexto de fuerte recesión y de inflación todavía sostenida, heredada, digamos, más allá de la baja que consigue el gobierno en este tiempo, que se espera que siga, pero que ya con servicios en aumento puede llegar a tener un rebote hacia arriba, pero teniendo en cuenta la caída de poder adquisitivo, iba a golpear de manera muy fuerte. Por eso ahí hubo una modificación y no hubo negociación de parte del gobierno. Eso por lo menos lo hablan dentro del propio oficialismo, de lo que pasó, por qué se cayó esto, ¿no? También se cayó bienes personales, ¿sí? Otro de los puntos clave que el gobierno ahí sí no tenía ni siquiera idea que esto podía llegar a pasar, porque la cuarta categoría hasta ahí más o menos sabían que venía con una negociación muy difícil de doblegar, pero bienes personales, todo el capítulo de bienes personales no lo tenía en cuenta, y fue un golpe. Ahora, hay que tener en cuenta, decir, pero ¿por qué todavía habla en potencial? Básicamente porque el Senado dio de baja ambos capítulos, ambos articulados, teniendo en cuenta que de manera escueta, o sea, hubo una votación ganada por la oposición apenas por 2 votos, lo que implica que va a haber una segunda revisión. ¿En dónde se hace esa segunda revisión? La Cámara de Diputados, donde anteriormente se había aprobado de manera original este paquete, lo que implica que no necesita diputados una modificación con una votación calificada para revertir lo que el Senado hizo durante esta mañana ya, ¿no? Porque se aprobó hace un ratito nada más lo que estamos hablando sobre la reforma del paquete fiscal. Ari, entre también los otros cambios, bueno, las empresas que se van a privatizar, también ahí hubo modificaciones, por ejemplo, para Aerolíneas Argentinas y también para los medios públicos. Los cambios en el RIGI, ¿no? En el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que se planteó que no va a ser ahora para cualquier sector, sino va a ser para el sector foresto-industrial, para infraestructura, minería, energía y tecnología también. ¿Cambia la esencia? Porque veníamos hablando de lo importante que era, ¿no? También para el gobierno poder aprobarlo. ¿Cambia la esencia de esa segmentación o de todos modos por el monto que se pedía iba a ser solo para esos sectores? Efectivamente, Rocío. A ver, primero lo que tenía, primer punto es que, digamos, sí deja con un poco más de tranquilidad a algunos sectores que tenían temor que podía llegar a utilizar cualquier empresa del exterior una ventana para meterse en una competencia desleal en sectores que, para poder, en todo caso, monopolizar un rubro. Sector, si quería una empresa, una mega empresa a invertir algo sobre alimentos, más allá de que hoy no está esa posibilidad porque el consumo es tan bajo que nadie va a querer invertir en algo que no va a tener una recuperación inmediata o por lo menos a mediano plazo. Pero digo, si una gran empresa quisiera venir a competir con otra grande ya instalada en Argentina, lo propio, pero sin impuesto de por medio, hubiera sido realmente un problema. A ver, se afectó directamente al discurso que daba el gobierno para qué quería este RIGI. Segundo punto, además de la segmentación, se incluyó una suerte de obligación de compra argentino para los proveedores locales en todas las partes de la inversión también. Recordemos que la inversión estaba segmentada, ¿sí? Y en algunos estaba liberado totalmente las empresas que invertían en la Argentina a traer, a importar de donde quisiera y con los mismos beneficios, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la constitución de esa inversión. Bueno, en este caso, algo que pedían las pymes era, bueno, pongamos algún tipo de piso para que las empresas locales puedan ser proveedoras de esas inversiones. No cambia el eje fundamental, pero sí modifica algunas otras cuestiones, por ejemplo, como la revisión que tiene que tener el gobierno para la aprobación
de esos proyectos. Se extendió 45 días, algo que lo que buscaba emparentar era con las demandas internacionales y que luego no tuviera algún tipo de reclamo, de Claro, reproche Ari, en cortes no, internacionales. no encontré nada todavía en esto, como decíamos, una jornada con mucha información, van a ir surgiendo más precisiones y más detalles. Nada de la ley de procedimiento administrativo, ¿te acordás que lo habíamos comenzado? ¿Viste algo o pasó medio desapercibido el tema? Si pasó Por desapercibido, ahora, se aprobó. sí, exactamente. En realidad, digo, no, todavía no tengo en detalle alguna modificación, pero en Acaba principio de está suceder, aprobado. claro. Sí, exactamente. Está aprobado. La verdad es que fue una madrugada extensa, Sí, sí, sí. especialmente todo lo que tiene que ver con paquete fiscal, pero digo, lo más importante, lo que sí se modificó, lo que sí el gobierno no quería ceder y terminó perdiendo, fueron justamente estos puntos que sorprendieron, que Bueno, unipersonales, que en cuarta categoría, ¿viste? El resto moratoria siguió parte del previsional, nos estábamos, eso también fue un golpe para el Exacto. gobierno. Es que hubo, ahora vamos a ir repasando, ¿no? En toda la continuidad informativa punto por punto. Pero ese también es una de las peleas más importantes que perdió el oficialismo. Tenés razón, y ese es otro de los puntos clave de la madrugada que tiene que ver justamente con la pérdida de la eliminación de la última moratoria previsional, que era parte de un reclamo del Fondo Monetario Internacional. Ujú. Recordemos que es uno de los puntos que le genera un déficit al fisco y que muchas veces se terminaba como una discusión y un reclamo de parte de no solamente del Ministerio de Economía, sino básicamente de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que empieza a partir de esto a ver cuál es el efecto. A ver, todavía hablábamos, vamos a ver cómo es el efecto en los mercados de parte, a partir de la aprobación de la ley de bases Claro. en general, a partir de la aprobación del paquete fiscal, para ver qué es lo que sucede, porque hay como incógnitas, ¿no? El gobierno tuvo una victoria claramente luego de 7 meses de gobierno en la primera ley y con muchas modificaciones. No hablemos de cómo ingresó en aquel momento, sino hablemos de lo que va a suceder, digamos, de qué modificación tuvo de diputados a Senado, y realmente hubo mucha modificación al respecto. Ahora, en ese contexto, todavía falta la discusión en diputados. Recordemos, nosotros habíamos dicho, los cambios de los gobernadores es mucho porque en el medio de lo que se había negociado, la situación, la actualidad cambió un montón. Pero además, lo que hay que ver es cuál es la imagen política que queda, con una situación en la calle realmente muy tensa. El gobierno ha dado muestras, desde el punto de vista político, ha dado muestras de rigidez en su accionar, en donde claramente su protocolo funciona de manera correcta, sabe contener los reclamos en las calles, pero a la vez deja una imagen de mucha tensión social, algo que le estaban pidiendo los organismos internacionales que se modificara, digamos, ¿no? Que hubiera un poco más de diálogo. Esto no parece demostrar demasiado. Y por otro lado, también en algún punto, digo, si esto es sostenible políticamente hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que en el Claro. medio estuvo, por ejemplo, Hoy, el Ari, tema de las hoy, jubilaciones y demás. Digo, algo sí. que el gobierno no garantizó que esta aprobación haya generado las bases para un acuerdo hacia adelante, por un lado, y por otro lado hay que ver cómo se utilizan las delegaciones facultadas, las facultades delegadas del Congreso, en donde para muchos legisladores todos estos acuerdos se pueden desmoronar si es que el gobierno quisiera implementar a través de decreto algún tipo de modificación. Bueno, hay que ver. Hoy, sobre todo esto que decías, cómo reacciona el mercado, ¿no? También a esas modificaciones, porque
digo, las que comprenden el paquete fiscal son claves para pensar en el programa económico, ¿no? Y además, poniéndolo en una oración muy básica, si recauda menos va a haber menos gasto público, porque recientemente dijo el presidente que lo van a tener que sacar muerto para que quiebre justamente el equilibrio fiscal. Así que pensando eso por un lado, y por otro lado, entre tanto nos olvidamos que hoy se va a dar a conocer la inflación, ¿no? Del mes de mayo, un número que sabemos va a estar por debajo del de abril y que, digo, también podría ser un buen signo para el mercado. Habrá que esperar, Ari, a ver qué pasa. ¿Con qué querés cerrar de todo esto que veníamos conversando? Una cosita más, y es un dato importante que también quedaba dentro de todo esto, y la verdad es que es para tener en cuenta. Hubo una modificación donde el gobierno tiene la obligación de continuar con las obras públicas que están por encima desde el 80% en adelante realizadas. Recordemos que el gobierno a principio, cuando arranca, dijo que todas las obras públicas que habían sido comenzadas las iba a terminar, cosa que no sucedió nunca, paralizó todo, ahora tiene la obligación del 80% hacia adelante, y aquellas que tienen financiamiento internacional. Esto implica un gasto público y con estas modificaciones, el impuesto a las ganancias, en bienes personales, si no se modifica, si no se vuelve hacia atrás en diputados, va a ser otro agujero en el fisco. De todos modos, el gobierno admitió que se le fue la mano con el ajuste, tiene plata para enfrentarlo, pero es un llamado de atención. Vamos a tener que mirar con atención el riesgo país, obviamente la atención que puede llegar a haber en el dólar, y algunos otros datos para tener en cuenta durante la jornada, después de esta maratónica sesión del Senado de la Nación, donde se aprobó anoche la ley bases con esta épica votación de Victoria Villarroel en la presidencia, y la ley fiscal durante esta madrugada en nuestro país. Ari, gracias, como siempre. Hasta luego, Rocío, nos vemos. Nos vemos.